¿Sabías que un estudio realizado por la Universidad de Columbia revela que en un solo litro de agua podemos encontrar hasta 2.400 partículas de plástico? Por esa razón, hoy te traemos el tema presencia de fibras plásticas en el agua de consumo de la red pública de San Borondón, en análisis de agua de Daule y La Puntilla frente a la norma vigente. Somos estudiantes de la maestría en microbiología de la Universidad de Guayaquil. Nuestro grupo está conformado por Kevin Zapata, María López y Fabricio Vaquerizo quienes hablan. A continuación, nuestra exposición. ¿Qué? Nuestro tema es la presencia de microplásticos en el agua de San Borondón. Eh, Tenemos un resumen de hallazgos. Se detecta una presencia sistemática de microfibras plásticas, principalmente de poliéster, nylon y polietileno, en las captaciones de agua cruda del río Daule. Los análisis en los puntos de entrega de la red pública de La Puntilla y zonas de interconexión con Daule evidencian que los procesos convencionales de potabilización, o sea, que comprenden la coagulación, floculación y sedimentación, retienen partículas grandes, retienen partículas grandes pero son insuficientes para filtrar microfibras de diámetros inferiores a las 10 micras. Ya, los muestreos técnicos preliminares en grifos residenciales registran un rango variable de partículas por litro, una constante alineada con la tendencia de contaminación hídrica en cuencas urbanas de la región. Más del 70% de los polímeros encontrados corresponden a fibras textiles, sintéticas, residuales, de lavanderías domésticas y descargas de aguas servidas, no tratadas que se vierten aguas arriba del río Daule. Planteamiento del problema. La parroquia urbana satélite La Puntilla o sea, San Morondón, y sus áreas de expansión limítrofes con el cantón Daule dependen estrechamente del río Daule para su abastecimiento de agua. El crecimiento demográfico acelerado y la proliferación de ciudadelas y zonas comerciales han saturado los sistemas de tratamiento de aguas residuales. El problema, el problema técnico El problema técnico radica en que el agua potable distribuida por la red pública arrastra microfibras plásticas imperceptibles. Sí, arrastra imperceptibles a simple vista. Esta situación genera las dos complicaciones críticas. Un vacío tecnológico. Las plantas de tratamiento actuales no fueron diseñadas para la remoción de microplásticos y contaminantes emergentes. 2. Tienen un riesgo sanitario y ambiental al ser un recurso de consumo humano directo. La ingesta continua de estas fibras expone a la población a compuestos químicos asociados como bifenoles y talatos, que actúan como disruptores endocrinos. Bueno, continuando, tenemos el objetivo general, que es analizar la presencia potencial de fibras plásticas en el agua en la zona del Parque Histórico de San Borondón mediante una revisión bibliográfica y evaluar la eficiencia de los sistemas de filtración actuales en relación con la normativa y recomendaciones internacionales vigentes. Como objetivos específicos, primero, identificar las principales fuentes de fibras plásticas que pueden incorporarse a los sistemas de abastecimiento de agua potable. Segundo, analizar la eficiencia de los procesos convencionales de tratamiento para la remoción de plástico, de microplásticos. Tercero, comparar la normativa ecuatoriana
vigente con los lineamientos internacionales relacionados con contaminantes emergentes en agua potable. Cuarto, proponer medidas de mitigación técnica y estrategias de monitoreo aplicables al contexto local. Continuando, tenemos prácticamente la comparación del marco teórico, del marco normativo. Primero, el análisis de cumplimiento normativo de microplásticos. En este estudio, los tamaños de microplásticos que se identificaron en el análisis del río Daule y de la Puntilla fueron entre 0,101 milímetros y 2,693 milímetros. Estas dimensiones se encuentran dentro del rango internacional aceptado para la parte de los microplásticos. La presencia prácticamente de estas partículas evidencian una contaminación por residuos plásticos fragmentados en los cuerpos de aguas analizados. Por ende, en la normativa ecuatoriana, la legislación ambiental, particularmente el texto unificado de la legislación secundaria del Ministerio del Ambiente, que es el TUSMA, y las normas de calidad ambiental para recursos hídricos, establecen límites para parámetros físicos, químicos y microbiológicos del agua, pero debemos tener en cuenta que actualmente no se evidencian límites máximos permisibles específicos para la parte que es de los microplásticos. Por esto, con base a los resultados obtenidos, no es posible determinar un incumplimiento directo de la normativa nacional debido a la ausencia de los valores regulatorios. En cambio, por otro lado, la OMS reconoce que existe la presencia de microplásticos en las fuentes de agua potable y en los ecosistemas acuáticos, pero la evidencia prácticamente científica disponible es insuficiente como para poder también implementar un rango de valores límites permitidos sobre los microplásticos. Aunque debido a la inexistencia de los límites regulatorios específicos, los tamaños mínimos registrados representan una preocupación ambiental. Diversas investigaciones han demostrado que las partículas de menor tamaño presentan una mayor probabilidad de ser ingeridas por organismos acuáticos, que esto va literalmente a favorecer procesos de bioacumulación y transferencia de contaminantes a lo largo de la cadena trófica. Continuando, tenemos la metodología, el proceso que se realizó en este proyecto, analizado en el río Daule y la Puntilla, ¿no? Entonces, mm, la muestra prácticamente se recolectaron, como se mencionó antes, en el río Daule y en la Puntilla. ¿Cuál fue el objetivo de este análisis? La construcción de un filtro piloto para minimizar la presencia de microplásticos en las aguas del Parque Histórico de San Borondón. Se realizó una investigación de tipo experimental y bibliográfico. La unidad de análisis donde se desarrolló el proyecto que será en las aguas superficial del Parque Histórico. Entonces, la recopilación de muestras, ¿cómo fue? Se tomaron 8 muestras de 250 milímetros de agua superficial de la unidad de análisis y se colocaron en botellas de plástico. Cada una venían debidamente rotuladas. Después de eso, las muestras fueron almacenadas en una hielera y enviadas a sus respectivos laboratorios para proceder al análisis. En la parte se realizó una determinación de parámetros físico-químicos en las aguas superficiales. Es decir, se utilizó un levantamiento de datos en campo para llevar a cabo un muestreo. Las muestras que se recolectaron de la unidad de análisis para sus debidos estudios físico-químicos con los objetivos de la investigación. Estos parámetros que se analizaron incluyeron lo siguiente: el pH, sólidos totales disueltos, temperatura, conductividad y color. Además, se realizó prácticamente un sondeo visual como para determinar los tipos de desechos que se podían observar. Los valores de las variables físico-químicas muestran el tipo de actividad antrópica producida por las aguas de estos puntos,
mientras que las observaciones más pertinentes sobre la contaminación ambiental ayudan a tener una mejor comprensión de calidad de agua y las posibles consecuencias de su consumo. Continuando, tenemos las características o la caracterización del contaminante. Como sabemos, los microplásticos son partículas sólidas de material polimérico sintético con tamaños inferiores a 5 milímetros, generado ya sea por fragmentos de residuos de plásticos de mayor tamaño o fabricados directamente por por aplicaciones industriales y comerciales. Entre los polímeros más frecuentes encontrados en ambientes acuáticos se encuentran el polietileno, el polipropileno y el poliestileno, y tetrafolato de polietileno, materiales caracterizados por falta de persistencia ambiental y resistencia a degradación natural. Ya al tener en cuenta que prácticamente va a tener una resistencia a degradación natural, esto con el pasar de los años, al no degradarse fácilmente, va a haber una contaminación ambiental. Entonces, los tamaños registrados, como se mencionó antes, eran entre 0,101 milímetros y 2,693 milímetros, ubicándose dentro de la clasificación internacional de microplásticos. Desde el punto de vista, se puede decir, microbiológico, los microplásticos pueden actuar como sustratos para la colonización de microorganismos, formando comunidades biológicas conocidos como plastífera. Además, diversos estudios han demostrado que esta contaminación por los microplásticos va a causar una acumulación de bacterias, hongos y otros microorganismos potencialmente patógenos que van a favorecer el transporte y la dispersación ecosistemas acuáticos. Este fenómeno prácticamente va a incrementar el riesgo de contaminación biológica. Aquí también podemos hacer un análisis de riesgo ambiental y sanitario. La evaluación del riesgo indica que la presencia de microplásticos en las muestras analizadas representa un riesgo ambiental muy importante, ya que al conocer que nosotros todos los días podemos estar viviendo una pequeña parte de microplásticos al pasar del tiempo va a causar problemas en nuestra salud. En términos cuantitativos, la información disponible en la tabla corresponde únicamente al tamaño de partículas detectadas y no a su concentración o abundancia. Por esta razón, prácticamente no es posible realizar una estimación numérica precisa del nivel de riesgo. Sin embargo, la detección de partículas permite inferir una exposición potencial de organismos acuáticos a un amplio rango de tamaños susceptibles de de ingestión, lo que incrementa la probabilidad de efectos ecológicos adversos. Factores de exposición y control de origen. Vinculados a la parte de higiene, los principales factores de exposición a microplásticos identificados para la población y ecosistemas acuáticos incluyen el consumo de agua contaminada, la ingestión de organismos acuáticos expuestos a estas partículas y el contacto con cuerpos de agua que reciben descargas de residuos sólidos, urbanos e industriales. En el caso del río Daule, las actividades antrópicas desarrolladas en su cuenca pueden contribuir al ingreso continuo de residuos plásticos que posteriormente se fragmentan hasta convertirse en microplásticos. Por otro lado, prácticamente se debe realizar un control prioritariamente en las fuentes de generación. Entre las medidas recomendadas se encuentra la reducción del uso de plástico de un solo uso, el fortalecimiento de sistemas de recolección y de su exposición final de residuos sólidos, la mejora del proceso de tratamiento de aguas residuales y la implementación de programas de educación ambiental orientados a disminuir la liberación de residuos plásticos al ambiente.
Asimismo, se recomienda prácticamente establecer programas periódicamente de monitoreo de plásticos en cuerpos de agua superficiales y sistemas de abastecimiento de agua potable con el fin de generar información que permita evaluar tendencias temporales e identificar fuentes de contaminación y diseñar estrategias preventivas. Gracias. Saludos, voy a exponer sobre estrategia de mitigación mayor del 90% remoción de microplásticos con filtración avanzada, medidas técnicas, optimización de plantas de tratamiento con filtración avanzada, instalación de barreras flotantes para receptar residuos en ríos, viabilidad económica, educación ambiental de $5,000 a $20,000 anuales, infraestructura por punto de $10,000 a $50,000. Recomendaciones: fomentar la reducción de plásticos de un solo uso, implementar el monitoreo continuo de la calidad del agua. En resumen, la mitigación de microplásticos requiere de la combinación de soluciones técnicas como la filtración avanzada, las barreras de reducción, junto con las medidas preventivas, enfocándose a la reducción de los plásticos de un solo uso y el monitoreo continuo. Estas acciones son viables y pueden lograr una remoción superior al 90% de la contaminación. Conclusiones y discusiones, perspectiva clave y futuras. Confirmación de microplásticos. Se confirma la presencia de microplásticos de 0.1 a 2.7 milímetros en el río Daule, un contaminante emergente que cumple con la clasificación internacional. Brecha regulatoria y acción. Existe una ausencia de límites normativos como el TULSMA, el OMS, el EPA. Se necesita monitoreo constante para desarrollar futuras regulaciones preventivas. Beneficios ambientales. La gestión de residuos y la reducción de plásticos de un solo uso ofrecen beneficios significativos para la protección del agua y la salud pública. En conclusión, se confirma la presencia de microplásticos en el río Daule. Además de la reducción de residuos plásticos, no solo protege el ecosistema acuático, sino también ofrece beneficios directos para la salud pública y la sostenibilidad ambiental. Bibliografía: una recopilación de fuentes clave, estudios científicos y marcos normativos que sustenten la investigación presentada. Muchas gracias. Eso es todo nuestro trabajo.